Gracias, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver, vamos a compartir con ustedes algunos temas interesantes. Realmente veo, la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Hablar de un tema de pensión puede resultar algo que, pues eso para qué, ¿no? Falta muchísimo tiempo, ¿sí o no? ¿Va? Bueno, a ver, quiero darles una introducción primero para poderlos poner en contexto sobre este tema. Seguramente muchos de nosotros conocemos gente que ya está muy próxima al tema del retiro, al tema de la pensión, o inclusive familiares que ya están pensionados, conocidos o lo que sea, ¿no? Para darnos una idea, ¿por qué para nosotros es bien importante platicar y conversar sobre este tema con ustedes y con la población en general? Porque hay mucho desconocimiento respecto a qué tengo que hacer para que en un futuro muy lejano, en el caso de la mayoría de los que están acá, pueda tener un mejor retiro. Les voy a dar algunos números para que ustedes se den una idea de qué es lo que está pasando actualmente con la gente pensionada y que desafortunadamente no tuvo estas oportunidades de información y que pudo tomar en su momento decisiones adecuadas para tener una mejor pensión al día de hoy. Si yo les dijera a ustedes, el día de hoy se van a pensionar y la pensión mensual que les va a tocar es de 3,200 pesos por el resto de su vida, ¿qué dirían? Pues es muy poquito, ¿o no? 3,200 apenas para un fin de semana, ¿o no? Para algunos, ¿va? Pero si yo les dijera que también puede haber pensiones de casi 80,000 pesos mensuales, ¿qué me dirían? ¿Ah? Eso ya suena mucho mejor. Bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia entre recibir 3,200, 4,000 pesos mensuales o recibir 80,000? En la información, en el saber qué tengo que hacer desde edades muy tempranas, es decir, desde hoy, para tener un mejor retiro en el futuro. Eso es lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy con ustedes, ¿va? El tema particular se llama Ruta de la Pensión. Lo que nosotros queremos comentar con ustedes y platicar es muy general, elementos importantes que debemos de conocer, particularmente cuando vamos a iniciar una vida laboral, donde la mayoría de ustedes van a estar en algún futuro próximo, es qué tengo que conocer, qué tengo que saber, para que desde que empiezo mi vida laboral, empiece realmente a construir un mejor retiro en el camino hacia el tema de la pensión. En este sentido, vamos a manejar muy general. Cuando nosotros preguntamos a la gente cómo nos gustaría vivir nuestra vejez, y estamos hablando de personas que ya están actualmente en la vida laboral, pues nos dicen, me gustaría vivir económicamente tranquilo, me gustaría empezar a viajar, porque a lo mejor durante toda mi vida laboral no lo pude hacer, me gustaría estar más tiempo con mi familia, a lo mejor tener un negocio y demás. La pregunta muy particular es, ¿y qué hiciste durante toda tu vida laboral para poder tener esa vejez? Eso es lo más importante. Seguramente ustedes conocen o han visto gente de la tercera edad que de verdad económicamente se la pasa muy mal, y seguramente muchos de nosotros hemos visto gente de la tercera edad que está en los centros comerciales atendiendo la despensa de cada una de las personas que está comprando y esperando que le den una propina por ello. Nosotros no queremos que en el futuro las generaciones actuales estén en esas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer, entender cómo funciona un modelo de pensión, pero lo más importante es cuando iniciamos una vida laboral, en qué tenemos que poner mucho foco, ¿va? En ese sentido, nosotros hicimos una guía digital que se llama Ruta de la Pensión. Particularmente, la mayoría de ustedes, si en un futuro próximo se incorporan a la vida laboral, la mayoría se va a incorporar a la iniciativa privada, hablando en términos generales. Algunos vamos a trabajar para el Estado, algunos vamos a trabajar para una empresa, ¿sí? La mayoría es para empresas. ¿Qué pasa? El modelo actual que aplicará para la mayoría de los que estamos acá, ojo, tenemos que acumular dinero en una cuenta individual y el dinero que acumulemos en esa cuenta nos va a servir para pensionarnos en el futuro, ¿sí? Si en este momento tuviéramos que pensionarnos, el que guste, ¿cuánto les gustaría recibir de pensión en el futuro? Más o menos.
¿Quién dice yo? ¿Cuánto? 14,000. ¿Alguien más? ¿Menos? 20,000 pesos. ¿Alguien más? ¿Con 20,000 estamos bien? 20,000 estamos bien. Fíjense bien, si el día de hoy nos tuviéramos que pensionar, hoy, que sé que falta mucho tiempo, pero para que vayamos haciendo cuentas en el futuro, si el día de hoy me tuviera que pensionar con 20,000 pesos mensuales, necesito tener acumulado en una cuenta individual alrededor de 3 millones de pesos. Por eso es bien importante que desde que iniciamos una vida laboral sepamos que tenemos que ahorrar para el retiro si quiero tener una pensión de 20,000. Si fuera una pensión de 14,000, bueno, más o menos necesito como 2,100,000, y entre más bajita sea la pensión, pues voy a necesitar menos. Pero les aseguro que en unos 5 años, en 10 años que ya estén en una vida laboral, van a decir 20,000 es bien poquito, ¿no? Entonces a lo mejor voy a decir, no, yo quiero una pensión de 50,000. Pues échenle cuánto dinero vamos a necesitar, ¿va? Como que en ese sentido voy a ir dando la conversación. Vamos a ver algunos puntos, qué es y para qué sirve un tema de conocer todos los pasos a seguir a través de una ruta, de lo que tengo que saber para tener un mejor retiro. Características y beneficios exclusivos específicamente de las personas que ya están cotizando y que en algún momento van a tener derecho a una pensión. Características de Ley 7397, sin temor a equivocarme, la mayoría de los que están acá, cuando inicien su vida laboral, se van a pensionar bajo el modelo de pensión que conocido se llama Ley 97. O en otras palabras, cuentas individuales. Cada uno de nosotros, de nuestro dinero, vamos a estar acumulando dinero para cuando lleguemos cuando menos, si la ley no cambia, cuando menos a los 60 años para podernos pensionar. A la mayoría les faltan más de 40 o como 40, ¿no? Entonces tenemos toda una vida para poder acumular la mayor cantidad de dinero. Algunos servicios digitales que maneja el sistema de ahorro para el retiro, donde podemos consultar esta ruta, pero bueno, lo voy a ir manejando en función al público que está aquí, ¿va? ¿Qué es? Es una guía de pasos desde que yo inicio una vida laboral, qué tengo que cuidar durante mi vida laboral y qué tengo que hacer al final de la vida laboral para tener una mejor pensión, ¿sí? Uno de los elementos importantes, cuando nosotros empezamos a trabajar, y eso nos pasa a todos los que empezamos una relación laboral, a todos, pues lo que queremos es ganar más dinero, ¿no? ¿Sabían ustedes que cuando empiecen a trabajar tienen que pagar impuestos? Bueno, algunos no, algunos sí. Bueno, cuando empezamos a trabajar tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué este punto en particular? Porque hay patrones que lo que nos dicen es, te pago por fuera X salario y registrado de manera oficial te pongo con un salario más bajo. Y con eso vas a tener más sueldo neto. Cuando nosotros somos jóvenes, pues lo que nos mueve es el dinero y es una realidad y no está mal. Son etapas normales en la vida laboral, ¿sí? Pero si me pagas por fuera una parte y otro de una forma o de una manera formal, ese pedacito que estás pagando de manera formal está haciendo que acumule menos dinero para el retiro, ¿no? Entonces, eso me va a afectar cuando tenga 60 años, porque todo lo que no me estás aportando ahorita me va a hacer falta al momento, en este caso, del retiro o de la pensión. Por eso es bien importante que cuando inicien una vida laboral, validen que estén registrados con el salario correcto. Es válido en ocasiones decir, ¿sabes qué? Págame una parte por fuera para tener un mejor ingreso, sin perder de vista que eso nos va a afectar en el futuro. Eso tengámoslo muy presente, ¿sí? Entonces, esta es una guía que me va diciendo ese paso a paso, qué tengo que hacer, dónde tengo que poner foco. Y otro de los elementos bien importantes de esto, de esta guía, es invitarlos a empezar a ahorrar dinero. Mucha de la gente que actualmente se está pensionando
y que por algún motivo no ahorró dinero, les vuelvo a repetir, está recibiendo pensiones de 3,200 pesos mensuales. Esos son la pensión más bajita de las personas que conocemos como Ley 97. ¿Qué pasa con las personas de Ley 73? Es una ley anterior donde no aportábamos de manera individual o no acumulábamos dinero de manera individual, y esto hacía que el Estado aportara las cantidades diferentes o faltantes. En este caso, la pensión más bajita de la ley anterior son 8,400 pesos. Dices, bueno, ya 8,000 ya no está tan mal, pero ¿por qué no aspirar a mejores pensiones? Ese es el punto más importante. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando empecemos la vida laboral, acuérdense, primero, cotizar con el salario correcto para que el aporte a la cuenta individual sea lo que debería ser de acuerdo a la ley, y aparte realizar ahorro voluntario. Cuando nos preguntan a nosotros el tema del ahorro voluntario, ¿cuánto? En una primera conversación no es decir cuánto, un porcentaje o una cantidad fija, eso no. Lo que queremos hacer primero es, empieza si quieres con 50 pesos, no importa, pero empieza a generar el hábito del ahorro. Cuando ya tengas el hábito, ahora sí hablamos de porcentaje sobre tu salario o sobre cantidades fijas, ¿sí? Entonces, elementos súper importantes a considerar. Ahí está. Un poco dentro de esto, ¿qué beneficios da conocer desde edades muy tempranas el tema de una pensión? Planear desde hoy tu pensión, eso de verdad es bien importante. Eso lo tenemos que conocer. No pierdan foco. Esta charla, yo sé que en algunas horas, en algunos días, a lo mejor algunos ya no van a tener tanto la información que dimos de este lado, pero en un futuro no muy lejano, ustedes solitos entren a identificar cómo les va a ir para el tema de la pensión, porque cada vez es más complejo tener un mejor retiro. Eso es una realidad. Para que se den una idea, cada uno de los que estamos acá, hay estadísticas que nos dicen que la gente que se pensiona bajo los modelos de cuentas individuales, que son el que le va a tocar a ustedes, hay un concepto que se llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es qué porcentaje de pensión estoy recibiendo versus mi último salario, ¿sí? Ejemplo, si mi último salario eran 10,000 pesos y la pensión que voy a recibir son 7,000, mi tasa de reemplazo es el 70%, ¿sí? En ese sentido, los estudios o las estadísticas nos dicen que si las condiciones se siguen manteniendo de la misma manera, la tasa de reemplazo de la población que se va a pensionar bajo el modelo de cuentas individuales está entre el 30 y el 40% de su salario. Entonces, ahí échenle números. Si yo voy a tener un salario de 20,000 y mi tasa de reemplazo va a estar en el 30%, ¿de cuánto va a ser mi pensión? Cuando hacemos una pregunta bien importante, ¿cuánto te gustaría recibir al momento de tu retiro comparándolo con tu último salario? Si yo ganara 20,000 pesos, la mayoría de la gente me dice, yo quiero recibir el 100% de mi salario, ¿no? Pues es como lo justo, ya trabajé muchos años. Algunos me dicen un poco menos, algunos nos dicen un poco más, pero viene y regresamos la pregunta, ¿y cuánto aportas tú para tu pensión? Eso es el punto importante, ¿cuánto aportamos nosotros? Ahí les voy a dar un número para que se lo lleven presente para un futuro. Nosotros en México, en la iniciativa privada, aportamos el 1.125% de nuestro sueldo para el retiro, pero pido el 100% del salario. Pues como que no hay equidad, ¿estamos? Si yo aporto el 1, quiero el 100, pues eso no se puede. El patrón va a aportar otra parte, el Estado va a aportar otra parte, pero con el 1 no es suficiente. Y ojo, ese 1 lo aportamos porque nos obligan, si no, ni siquiera ese 1, porque se nos lo van a descontar en automático del salario, ¿va? Entonces, elementos bien importantes, planear desde hoy, asesorías, orientación, mejorar en este caso el tema del retiro, mejorar obviamente el tema de la pensión. Y algo bien importante, yo sé que están muy jóvenes,
pero queremos invitarlos a que hagan algún supuesto de, oye, si yo en este momento, o a lo mejor no yo, algún familiar, mis papás, mis hermanos en un futuro, mis tíos, qué sé yo, están próximos a la pensión, ¿cuánto les tocaría bajo las condiciones que tiene cada una de las personas? Todos tenemos condiciones completamente diferentes para efecto de la pensión. Ganamos diferente, cotizamos diferente, tenemos más tiempo cotizando unos que otros. Algunos nos vamos a querer pensionar a los 60 años, vámonos, ahí muere, ya no quiero trabajar. Porque también he hecho una pregunta en auditorios similares y les decimos, oye, ¿a qué edad te gustaría dejar de trabajar? Bueno, hemos tenido respuestas de todo tipo, pero ha habido gente que me dice, a los 40 años ya me cansé. Es válido, pero si te quieres pensionar a los 40 años, tienes que tener el dinero suficiente para que te contrates una pensión de los 40 años hasta, en este caso, el fallecimiento. Y les tengo una buena o una mala noticia, dependiendo cómo la queramos ver, ¿no? La esperanza de vida en México está aumentando. En otras palabras, vamos a vivir más que las generaciones anteriores. Y si vivimos más, necesitamos más dinero, ¿sí? Y aquí veo muchas jovencitas y les tengo también otra noticia importante. Tienen que ahorrar más que los hombres. Sin hacer caras de por qué, ¿no? Tienen que ahorrar más que los hombres, por una sencilla razón. Viven más que los hombres. Entonces, el dinero que estamos acumulando lo tengo que tener porque sé que por ser género femenino necesito más dinero porque voy a vivir más. Entonces, podrán ser las mismas condiciones laborales, trabajamos el mismo tiempo, en este caso ganamos el mismo salario siempre, un hombre y una mujer. Al momento que hacemos el cálculo, la pensión es más bajita para la mujer que para el hombre. ¿Por qué? Porque hay esa condición. Si vives más tiempo, tu dinero lo tengo que separar o lo tengo que distribuir entre más años. Entonces, también elemento bien importante en el caso de las mujeres, ¿sí? Dentro de este tema de ruta de la pensión está el calcula, mejora, resuelve. Muy sencillo, no nos vamos a meter mucho en este tema. El calcular es, bajo ciertos supuestos, cuánto me tocaría de pensión en el futuro. Si hay alguien aquí que es de Ley 73, también pone datos específicamente de Ley 73 y le va a dar un monto de pensión. La mayoría de nosotros vamos a hacer Ley 97, me piden ciertos elementos. Factor importante es el salario, la edad en la que me quiero retirar y el ahorro voluntario que estemos haciendo en la cuenta individual. De verdad, este tema del ahorro lo van a escuchar en muchos foros de los que estamos en lo que es la Semana de Educación Financiera. Ahí nos vamos a encontrar con eso. Ahí está. Nos vamos a encontrar con este tema y siempre va a ser elementos de ahorrar, ahorrar y ahorrar, ¿sí? Para objetivos de corto plazo. O sea, tampoco quiere decir que tenemos que ahorrar solamente para el retiro. Hay que ahorrar para objetivos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y que uno de ellos sea un porcentaje para efecto del tema del retiro. El tema de mejora es, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la pensión? En algunos casos es el ahorro voluntario, en algunos casos, dependiendo la ley, va a ser contratarme voluntariamente en el IMSS con ciertos modelos de aseguramiento que me permiten mejorar las condiciones del retiro. Lo conocemos muy comúnmente como modalidad 40, algunas personas lo conocen de esa manera. El nombre correcto es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y resuelve. Hay un elemento interesante en este camino hacia el tema de la pensión. Todos, porque así lo dicta la regulación, cuando iniciamos una vida laboral tenemos que elegir una Afore que administre mi dinero para el retiro. Todos, ¿sí? ¿Cuál? La que ustedes consideren en ese momento la que mejor se ajuste a sus intereses. Eso es algo bien importante, ¿va? En este sentido, todos, cuando tengamos una cuenta individual y los que ya tienen cuenta individual, hay unos elementos de seguridad que tiene la misma cuenta porque estamos manejando dinero. Eso es bien importante.
En el sistema de ahorro para el retiro hay 10 afores que en su conjunto tienen alrededor de 75 millones de cuentas individuales, es decir, 75 millones de mexicanos tienen una cuenta individual para su retiro, que administramos muchísimo dinero. Para que se den una idea, administramos casi el 20% del PIB. Es mucho dinero. Por lo tanto, estamos muy vigilados, muy observados, porque es dinero del trabajador, no de nosotros como Afore, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos ahí algunos elementos que hacemos o que el mismo sistema nos dicta para tener con máxima seguridad la información y el dinero del trabajador. Pero algunas personas tienen inconsistencias en sus datos. Entonces, cuando hay inconsistencias, nosotros le informamos al trabajador de manera anticipada dónde está la inconsistencia y en dónde lo tiene que solucionar. Estamos hablando de un tema de pensiones. Muchos pensarán que el tema de la pensión es o el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, también interviene, en el caso particular de nosotros como Afore, la CONSAR, entra CONDUCEF, entra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entran muchas instituciones que nos vigilan porque manejamos dinero, ¿sí? Pero también seguramente todos los que estamos acá tienen su CURP, todos, ¿sí? Bueno, uno de los problemas más fuertes que tenemos en las cuentas individuales es que la clave CURP de la persona no coincide con la información que nosotros tenemos en sistema. Ojo, y si no coincide, a lo mejor alguien dirá, bueno, pues es la CURP, no pasa nada. Si no coincide, no te pensionas. Así de sencillo. Entonces, cuando son este tipo de situaciones, le informamos de manera anticipada al trabajador y con ello puede resolver esta situación para que cuando se vaya a pensionar, entonces ahora sí tenga toda la información en orden y con ello, en este sentido, no haya ningún problema para pensionarse. ¿Va? Muy rápido, ya lo comentaba, el tema de calcular, pedimos algunos datos generales, datos financieros obviamente, te preguntamos a qué edad te quieres retirar y te decimos cuánto recibirás de pensión aproximadamente. Las condiciones pueden cambiar en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso es algo bien importante. Te decimos cómo mejorarlo, lo vamos a mejorar a través del tema, en este caso, del ahorro voluntario para algunos, de la continuación voluntaria para otros, pero hay alternativas que la gente no conoce en este sentido para efecto de mejorar la pensión. Y este tema de resuelve para nosotros es, si tienes alguna inconsistencia, te vamos a decir dónde está la inconsistencia o el error y dónde lo tienes que resolver. Ojo, bien importante, este apartado particular de resuelve es exclusivo para clientes de Aforesura. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a buscar información de mi cliente donde tengo una autorización para que yo pueda consultar su información, identifico dónde hay inconsistencias y te digo dónde está el error, si es que lo hay. Y en su caso, dónde lo tienes que corregir. Pero lo hacemos de manera anticipada, para que no tengas ningún problema al momento del retiro, ¿sí? Ahora, en ese sentido, yo preguntaba hace rato, ¿cuánto nos gustaría recibir de pensión? Algunos me dijeron 20,000 pesos, otros me dijeron 14,000, ¿va? Y les dije, bueno, si queremos 20,000 pesos, necesito alrededor de 3 millones de pesos, acumulados ahorita, ¿sí? Suponiendo que ahorita tengo 60 años, esa es la característica importante. ¿Va? Luego, otro elemento bien importante que también tienen que conocer, y esos son estos puntos clave que la gente que actualmente se pensiona a lo mejor nunca escuchó, nunca preguntó, nunca se lo dijimos, no lo sé, que por eso tenemos problemas con las pensiones ahorita. Y me refiero a problemas en que no te están dando el monto correcto, es una pensión muy bajita y hay muchos casos en los cuales los beneficiarios, por desconocimiento, tampoco tienen derecho a la pensión. Voy a poner un dato. Yo puedo llegar a los 60 años, no tengo esposa, no tengo hijos, mis padres ya fallecieron y llego a fallecer yo. ¿Qué pasa con el dinero que acumulé? ¿A quién se lo doy? Ese es un tema bien importante.
Porque muchas personas piensan, el dinero lo tiene la Afore y la Afore se lo va a quedar. Nosotros como Afore nunca nos quedamos con el dinero. O se lo entregamos al titular o se lo entregamos a los beneficiarios, y si no existe ninguno de estos dos, se lo tenemos que transferir por ley al gobierno. El gobierno se lo va a quedar. Y el gobierno sabrá la utilidad que le va a dar a ese dinero. ¿Sí? Hay elementos bien importantes. Cuando no hay ningún beneficiario y se transfiere el dinero al gobierno, hay ciertos componentes normativos donde se establece cuál es el uso que se le tiene que dar a ese dinero. Pero lo importante es que o lo reciba yo o lo reciban mis beneficiarios. ¿Sí estamos? Veamos un poquito el tema de los beneficiarios. ¿Quiénes son? Yo soy el titular de la cuenta individual, por lo tanto el dinero es mío. Lo tiene la Afore, está bien. La Afore lo administra, pero el dinero es mío. ¿Por qué? Porque lo dice un estado de cuenta. Y el estado de cuenta dice mi nombre, mi domicilio y datos generales. ¿Sí estamos? Va. Si llegara a fallecer, ¿quiénes pueden ser mis beneficiarios? Primera instancia, cónyuge. ¿Sí estamos? Y en ese sentido es, ojo, fíjense muy bien aquí, ustedes están muy chavos, espero que no tengamos ningún problema en ese sentido, pero es cónyuge o concubina. Fíjense cómo lo acabo de decir, o concubina, no y. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque eso es bien común en la actualidad. No está mal. Son comportamientos, no pasa nada. El tema es que si la persona está casada y tiene otro núcleo familiar, ese es el término de seguridad social, otro núcleo familiar, y viene el segundo núcleo familiar a reclamarme dinero, no se lo puedo entregar. Oye, pero es que teníamos un hijo. Está bien, el hijo está protegido, pero esta persona tenía un primer núcleo familiar y el dinero se lo tendría que entregar a este primer núcleo y al hijo del segundo núcleo. ¿Sí estamos? Por eso puse así mucho énfasis. Cónyuge o concubina. O concubinario. ¿Quién es el concubinario? Pues el hombre, porque también los hay. ¿Sí estamos? Va. Hijos, ojo, fíjense bien aquí, hasta los 16 años. Somos dependientes económicos por seguridad social hasta los 16 años. ¿Sí estamos? Pero puedo ser dependiente todavía hasta los 25, siempre y cuando esté estudiando. Esa es la regla que nos marca la seguridad social. Si ya no estudio, para afuera. Si tengo 23 años, pero ya estoy laborando, para afuera. La regla dice que te tienes que enfocar en el estudio. Pero nunca faltará, y es bueno, pero que me digan, oye, pero es que yo tengo 28 y sigo estudiando. Sí, pero también ya tienes edad para trabajar. Entonces, vámonos, a los 25 para afuera. ¿Sí estamos? A falta de estos dos, los padres. Ellos son los beneficiarios. Cuando ustedes tengan una cuenta individual, esa es una recomendación súper importante. Den de alta a sus beneficiarios, 1 y 2, avísenle al beneficiario. Porque tenemos registrados muchos beneficiarios, pero no saben que son ellos. Y si no vienen a reclamarme el dinero, lo tengo que transferir al gobierno. ¿Va? Este tema del check-up es lo que les comentaba, es una radiografía de cómo está tu cuenta individual. Si hay alguna inconsistencia, te digo cuál es, te digo dónde en su caso tendrías que resolverla. El tema de un expediente electrónico, les decía yo que el sistema tiene muchísima seguridad porque manejamos muchas cuentas y mucho dinero. Hay un expediente electrónico donde necesitamos poner temas biométricos y eso da mucho más seguridad, en este caso, a la cuenta individual. Tenemos que poner nuestras huellas dactilares o hay un expediente electrónico que trae un mensaje de voz, firma digital, huellas dactilares, y eso hace mucho más segura la cuenta individual para que nadie le pueda mover o realizar un trámite en representación del propio titular. ¿Dónde podemos encontrar todo este tema de información de la ruta de la pensión? rutadelapensionsura.com.mx. De verdad los invitamos, entren. Sé que falta mucho tiempo para que ustedes se vayan a pensionar, pero pueden darle esta dirección a algún familiar, algún conocido, que entre, que identifique requisitos, pasos,
qué tiene que tener presente para efecto de la pensión e incluso que pueda calcular aproximadamente cuánto sería el monto de pensión a recibir. Nosotros hemos puesto esta ruta a disposición de cualquier trabajador. No tienes que ser cliente de Aforesura. Cualquier persona puede entrar y calcular su pensión, ¿sí? Solamente hay que capturar datos generales y datos financieros. ¿A qué me refiero con datos financieros? El salario de la persona y saldos acumulados en las cuentas individuales. Es lo único que preguntamos, no preguntamos otra cosa, ¿sí? Entonces, es un poco la información que queríamos platicar con ustedes. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. Si no, los liberamos y que a la siguiente charla, ¿va? Muchísimas gracias.